Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenas noches. Perfecto. Cualquier cosita me avisan que si hay algún problema de las diapositivas que no pasan o algo, ¿ya? Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a tener la clase que no se pudo dar el día lunes por los problemas que ya ustedes conocen. El tema que me toca desarrollar es hipopituitarismo. Realmente revisar este tema es bastante sencillo porque en el fondo ya ustedes han tenido las clases de las deficiencias de hormonas hipofisarias en forma aislada. Han tenido la clase de deficiencia adrenal secundaria, la clase de hipogonadismo, hipogonadotópico, la clase de hipotiroidismo secundario a la deficiencia de TSH. La patología en sí va a depender o el cuadro clínico, perdón, va a estar relacionado directamente a la carencia hormonal que tengamos. El cuadro clínico, si se trata de un hipotiroidismo, va a ser muy parecido si estamos frente a un hipotiroidismo primario o secundario. Existen algunas diferencias, pero en líneas generales podemos decir que el cuadro clínico es muy parecido. Entonces, ¿qué cosa es el hipopituitarismo? Como su nombre ya me lo está definiendo, es la deficiencia hipofisaria, pero es una deficiencia parcial, porque cuando toda la hipófisis está deficiente, le llamamos panhipopituitarismo. El hipopituitarismo revela la deficiencia de una o más hormonas. Puede estar comprometida una, dos, tres, o pueden estar comprometidas todas, y ahí le llamamos panhipopituitarismo. El origen por el cual la hipófisis se daña es múltiple. ¿Y qué podemos decir? Que esto va a dar lugar a diferentes etiopatogenias que nos llevan a un hipopituitarismo. La afectación, cuando hablamos de hipopituitarismo, tenemos que luego deslindar si realmente la hipófisis es la que no trabaja o es el hipotálamo. Recuerden que nosotros funcionamos como ejes, el eje hipotálamo, hipofisario, tiroideo, el eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, el eje hipotálamo, hipofisario, gonadal. Entonces, bajo esa premisa, puede fallar el órgano blanco. Por ejemplo, si hablo de tiroides, puede estar fallando la tiroides, o puede fallar la hipófisis, o puede fallar el hipotálamo. Pero el resultado final va a ser el mismo, un hipotiroidismo. Lo que yo tengo que determinar es cuál es el nivel de lesión. La clínica es semejante, hay pequeñas diferencias que las vamos a mencionar, pero la clínica es muy semejante, sea primario, secundario o terciario. El cuadro clínico es variable porque depende de cuán severo es el compromiso, depende de la edad de la presentación, depende si es agudo o crónico. Entonces, eso va a dar un cuadro que varía y también depende del número y ejes comprometidos. Recordemos a nuestra hipófisis, una glándula situada en la silla turca, la adenohipófisis y la neurohipófisis, el infundíbulo tallo que nos conecta con el hipotálamo y cerca de ello el quiasma óptico. Este es otro corte coronal, este sagital, este coronal, aquí vemos a la hipófisis, su conexión con los quiasma óptico, con los pares craneales, que son vecinos, el tercer, el cuarto, el sexto par craneal, los senos esfenoidales. Seno cavernoso, que está vecino a la hipófisis. Y obviamente la hipófisis conectada al hipotálamo. Bien, el diagnóstico entonces de un hipopituitarismo lo vamos a determinar por el déficit hormonal, pero el déficit hormonal
de la glándula final, como hemos dicho, del eje, ¿no? Puede ser la tiroides, puede ser la suprarrenal, puede ser la gónada, etcétera. Muchas veces yo tengo el cuadro clínico que me hace sospechar y yo tengo que determinar el nivel de hormonas. Vamos a suponer que estamos detectando un cuadro clínico sugestivo de hipotiroidismo. Mido las hormonas tiroideas T4 y T3, están bajas. Acto seguido, quiero saber si esa falla obedece a una falla en la tiroides o es una falla más alta. Mido TSH. Si la TSH me sale baja, significa que TSH baja con hormonas tiroideas bajas, estamos hablando de un hipotiroidismo que ya no depende de la tiroides, sino de la hipófisis o del hipotálamo. Si yo quisiera discriminar si la falla es hipotálamo o hipófisis, tendría que administrar TRH. El TRH es el factor hipotalámico. De ser una falla de hipotálamo, si yo estoy administrando exógenamente el TRH, debería obtener respuesta en elevación del TSH y ahí confirmo que la falla es hipotalámica. Si no encuentro variación, significa que la falla es hipofisaria. A ello le llamamos pruebas dinámicas, que son pruebas para finalmente determinar o precisar el nivel de la lesión. ¿Tiene importancia? Sí, porque cuando la falla es del órgano final, por ejemplo, la tiroides, la suprarrenal, yo simplemente me preocupo de reemplazar esa hormona. Pero cuando no es exclusivamente de la glándula final y estoy sospechando que es hipófisis o hipotálamo, tengo que buscar cuál es la reserva hipofisaria, es decir, ¿están bien las otras hormonas hipofisarias? Porque de no estar bien, también tendría que reemplazar. O sea, el tema es hacer el estudio para determinar cuántas líneas hormonales están comprometidas. Una vez que yo hago el diagnóstico de qué hormona está fallando, confirmo con pruebas dinámicas para determinar nivel hipotalámico hipofisario y a ello le añado imágenes. ¿Por qué imágenes? Porque una de las causas más frecuentes del hipopituitarismo están relacionadas a los tumores hipofisarios no secretores. Un tumor no secretor, como su nombre lo dice, no me produce hormona, pero me ocupa espacio. Al ocuparme espacio, me daña las células productoras de hormonas. Al final, una vez que he hecho mi diagnóstico, doy mi tratamiento hormonal sustitutivo de aquellas hormonas que están deficientes. El hipopituitarismo es infrecuente, no es algo de todos los días. Si nosotros hablamos de patología endocrina, lo que más vemos es diabetes mellitus tipo 2 y patología tiroidea en sus diferentes variedades, ¿no? El hipopituitarismo lo vemos, sí, nosotros como especialistas, pero no es algo de todos los días. Sin embargo, hay que pensar en esta patología. Se dice que su incidencia es más o menos 4.2 casos por cada 100.000 habitantes y su prevalencia, es decir, el acumulado, es 45.5 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué debo hacer el diagnóstico? Porque tengo que reemplazar las hormonas que están faltantes. El hipopituitarismo, cuando no está bien manejado, bien suplementado, se asocia con un incremento en la tasa de la mortalidad de la persona entre 1.2 a 2.2 veces más que lo que sucede con la población general, que no tiene patología. Entonces, se ha visto que este incremento de la mortalidad generalmente está relacionado a un incremento de enfermedad cardiocerebral vascular. Entonces, eso me obliga siempre a hacer los diagnósticos para dar los tratamientos pertinentes y adecuados. Entonces, el hipopituitarismo no es sino la alteración en la producción de una o más hormonas hipofisarias. Tiene múltiples causas, como ya hemos mencionado, y para que exista
manifestación del hipopituitarismo, por lo menos tiene que estar comprometido el 75% de la glándula. Vale decir, si estoy hablando de las células tirotropas, es decir, las productoras de TSH, el 75% de esas células deben estar comprometidas o destruidas y no producir TSH para que yo tenga cuadro clínico. Se le llama hipopituitarismo primario cuando es dependiente de la hipófisis y secundario cuando lo que está fallando son los factores liberadores del hipotálamo, es decir, la hipófisis está indemne, pero no responde porque no hay el estímulo hipotalámico. Entonces, siempre recordar estas conexiones. La adenohipófisis nos forma ACTH del eje de la suprarrenal, TSH para el eje tiroideo, LH, FSH para el eje gonadal, hormona de crecimiento y prolactina. En la neurohipófisis no formamos hormonas. La neurohipófisis es un almacenamiento de hormonas que vienen del hipotálamo, que son la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. Estas dos hormonas se forman a nivel hipotalámico, viajan y se almacenan en la neurohipófisis. En el panhipopituitarismo yo tengo compromiso de todo, tanto hipófisis anterior como hipófisis posterior. Entonces, hipopituitarismo, carencia de una o más hormonas. Panhipopituitarismo, todas las hormonas están afectadas. Causas, miles de causas. Pero lo más frecuente, tumores hipofisarios. Generalmente no secretores. Sabemos que en hipófisis podemos tener dos grandes tipos de tumores. Los tumores hipofisarios secretores de hormonas y los no secretores, o llamados también no funcionantes. Si hablamos de tumores hipofisarios, adenomas hipofisarios, lo más frecuente son los tumores no secretores. Y los tumores secretores me pueden secretar hormona de crecimiento y me causan acromegalia, me pueden secretar ACTH y me causan enfermedad de Cushing, me pueden secretar prolactina y me causan los prolactinomas, o pueden tener secreciones de dos hormonas, como por ejemplo hormona de crecimiento y prolactina, ACTH y prolactina. Pero lo cierto es que los tumores o adenomas hipofisarios más frecuentes son los no secretores o no funcionantes, y estos son los que causan hasta el 50% de los problemas de hipófisis. Pero no son lo único. También tenemos traumatismos y muchas veces no le damos la atención debida a los traumatismos cráneoencefálicos, los TEC. Nos preocupamos del TEC, del momento agudo, pero muchas veces esto nos deja secuelas y como secuelas nos pueden dejar hipopituitarismos. La radioterapia craneal, la cirugía hipofisaria, pueden quedar o dejar una secuela de un hipopituitarismo. Existe el hipopituitarismo que puede afectar a una sola hormona, es decir, la ausencia de una sola hormona de la hipófisis. Y eso generalmente está relacionado a factores genéticos y son deficiencias aisladas, llamadas también monotópicas, en las cuales hay mutación de un solo gen que codifica una hormona. Por ejemplo, a veces vemos niños que no tienen buen crecimiento, tienen edad de adolescentes y no han desarrollado, o sea, no han crecido como debe ser. Tenemos la sospecha de un problema de hormona de crecimiento. Le hacemos todo el estudio y muchas veces detectamos que solamente le está faltando la hormona de crecimiento, es decir, tiene una deficiencia aislada de hormona de crecimiento. En cambio, otras veces encontramos varias deficiencias, hormona de crecimiento y, por ejemplo, las hormonas gonadotrópicas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta
que podemos encontrar la carencia de una sola hormona o la carencia de varias. Y de allí vamos haciendo nuestro estudio. Por ejemplo, cuando estamos frente a problemas genéticos, van a haber factores de transcripción alterado que nos va a ir dando fallas o deficiencias hormonales variadas. Y generalmente la adenohipófisis está hipoplásica. Sin embargo, hay pocos casos donde esa adenohipófisis puede ser normal e incluso hiperplásica. Cuando la falla está en la neurohipófisis, ya les he mencionado que la neurohipófisis no forma hormonas, sino las libera, las se forman en el hipotálamo. Cuando la falla está en la neurohipófisis, muchas veces vamos a encontrar o una neurohipófisis normal o ectópica, es decir, que no llegó a su camino. Recuerden pues que en el momento embrionario, eh, muchos órganos, muchas glándulas tienen que viajar. Y cuando en ese viaje no terminan en su localización habitual y se quedan en el camino, se conoce como ectópica. Y si esta glándula o la neurohipófisis es ectópica, nos comienza a dar manifestaciones de deficiencia de hormona antidiurética y eso me va a dar cuadro clínico de diabetes insípida. Y algo importante, cuando estos trastornos que me llevan a un hipopituitarismo están relacionados a alteraciones en la transcripción de genes, muchas veces se asocian a malformaciones de línea media, ausencia del cuerpo calloso, entre otras. A veces este trastorno es autosómico dominante, otras veces está ligado al cromosoma X o puede ser autosómico recesivo. Eso se estudia en cada caso en particular. Entonces, el hipopituitarismo puede estar originado por un desarrollo, una normalidad en el desarrollo estructural, dado básicamente por factores de transcripción que me llevan a trastornos en la producción de alguna o más de una de las hormonas de la adenohipófisis. Puede haber displasia o aplasia. Aplasia significa que no hay desarrollo, en la cual esta glándula o se quedó en el camino, es ectópica, no me produce hormonas, o es aplásica o hipoplásica. Y generalmente está asociada a problemas faciales. O puedo tener una masa congénita, como por ejemplo en el encefalocele o otro tipo de masas que me lleven a daño de la hipófisis. Puede ser por traumatismos, sea por una resección quirúrgica, radiación, lesiones craneales, las tumoraciones que habíamos visto como los adenomas hipofisarios no funcionales, que son los más frecuentes, y es la causa más común de hipopituitarismo. Le llamo microadenoma si es menor de 10 milímetros, macroadenoma de mayor de 10. Puede ser también el causal un adenoma hipofisario secretor de hormona que es parte de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 que se asocia al adenoma hipofisario, el hiperparatiroidismo, el insulinoma, el síndrome de Solinger-Ellison o tumor pancreático. En buena cuenta, puedo tener trastornos estructurales, puedo tener trastornos adquiridos por temas traumáticos, radiación, o puedo tener trastornos dados por masas que ocupan espacio y me van dañando la hipófisis. También puede haber una silla vacía, que la vamos a especificar un poquito más adelante. Podemos tener trastornos ya no de la hipófisis, sino del hipotálamo. El hipotálamo libera los factores hipotalámicos que generalmente son estimulantes, como el factor liberador de la hormona de crecimiento, el factor liberador de la TSH, etcétera. Por ejemplo, hay un síndrome muy conocido, el síndrome de Kallmann. Este síndrome de Kallmann se caracteriza porque se produce un hipogonadismo hipogonadotrópico, pero su origen es hipotalámico, no es hipofisario. Y esta alteración
está asociada a una mutación del gen CAL, y lo que se caracteriza a este síndrome es que se acompaña de trastornos del olfato, anosmia o hiposmia, porque en la etapa embrionaria de esa persona hubo agenesia o hipoplasia del tracto óptico. Entonces, si yo encuentro a un jovencito que ya está en edad de tener pubertad y no la tiene, vamos a suponer que tenga 16, 18 años, y no tienen los caracteres sexuales secundarios, sospecho de un hipogonadismo. Pero ese hipogonadismo tengo que estudiarlo. ¿Es dependiente del testículo? ¿Es dependiente de la hipófisis o es dependiente del hipotálamo? Para ello, mido testosterona y mido gonadotrofinas. Si encuentro testosterona baja con LH y FSH baja, ya tengo mi diagnóstico hipogonadismo hipogonadotrópico. Ahora me falta definir si es hipotalámico o hipofisario. Puedo hacer un test dinámico con eh, y con autiofinas, el GnRH específicamente, administro el GnRH de acción inmediata y veo la respuesta en términos de LH-FSH. Si aumenta la LH-FSH, significa que la falla es hipotalámica. Entonces, en un síndrome de Kalman no voy a encontrar respuesta cuando administro el GnRH. Y si el cuadro clínico del hipogonadismo lo encontramos asociado a anosmia y hiposmia, ya tenemos el diagnóstico que es el síndrome de Kalman. Hay otras patologías como la displasia sectoóptica que se acompaña de un daño o una disgenesia del cuerpo calloso y mutación de genes que van a llevar a alteraciones también hipotalámicas. En el niño y adolescente, el craniofaringioma es la causa más común de hipopituitarismo. El craniofaringioma es un tumor benigno, pero es grande y daña por compresión. Generalmente se localiza sobre la silla turca y la va comprimiendo, y por eso que lleva a un hipopituitarismo. Cualquier masa que se localice en las zonas cercanas a la silla turca, por ejemplo, el meningioma, el germinoma, el glioma, pueden dañar y producir hipopituitarismo. Esta es una imagen característica de un craniofaringioma. Esto realmente no es un tumor maligno, es benigno, pero por el tamaño enorme que tiene y el diagnóstico generalmente no es temprano. Estos niños o adolescentes son diagnosticados generalmente con trastornos visuales, porque ya hemos visto, la hipófisis está cercana al quiasma óptico. Entonces, esta tremenda masa está comprimiendo y daña el nervio óptico. Y estos chicos generalmente tienen amaurosis bilateral. Adicionalmente a ello, hacen cuadros relacionados a compresión que hace esta tremenda masa en una caja ósea y generalmente van a tener clínica sugestiva de hipertensión endocraniana, cefalea muy intensa, vómitos explosivos. Y podemos ir viendo en estos chicos que no están creciendo adecuadamente, que no presentan la pubertad si ya tienen una edad para tener pubertad. Entonces, el craniofaringioma es la causa más frecuente del hipopituitarismo en el niño y el adolescente. En el adulto lo son los adenomas no secretores. Dependiendo entonces esa tremenda masa de cuánto me haya dañado mis células productoras de hormonas o cuánto me haya bloqueado la conexión hipotálamo-hipofisaria, me va a producir la carencia o la falta de producción de la hormona TSH, de la ACTH, de la LH, FSTH, la prolactina, la hormona de crecimiento. Obviamente, si tengo a una persona en edad todavía de crecimiento y tengo daño de la hormona de crecimiento, voy a tener un cuadro clínico de talla baja. Pero si la persona ya es adulta y ya tiene su tamaño final de adulto, la talla no se compromete, pero voy a tener
cambios relacionados a la carencia de la hormona de crecimiento para la parte metabólica, como por ejemplo tendencia a la hipoglicemia, aumento del tejido celular adiposo abdominal, etcétera. Fíjense ustedes, una masa grande que generalmente no es maligna, pero que comprime quiasma óptico. Al inicio me pueden dar cuadrantoxias, hemianoxias o amaurosis. Depende del tiempo, el tiempo que ha comprimido. Cuando uno detecta esto, las cirugías son de urgencia para tratar de descomprimir, pero muchas veces es tarde, ¿no? Muchas veces estas masas de grandes tamaños nos destruyen el piso de la silla turca porque crecen hacia abajo y crecen hacia arriba y destruyen el piso de la silla turca. Entonces, el hipopituitarismo con más frecuencia es causado por tumores hipofisarios generalmente no secretores o no funcionantes. Raras veces se encuentra en la hipófisis asiento de metástasis de cáncer o tumores malignos. También la presencia de aneurismas, pues, ocupan volumen, pueden estar comprimiendo esas zonas y están cercanos pues a la silla turca. A veces hay necrosis de la hipófisis. Los vasos hipofisarios, los vasos arteriales que irrigan la hipófisis, sufren procesos de isquemia y la hipófisis sufre necrosis. Un caso característico que tiene nombre propio es el síndrome de Sheehan. El Sheehan no es sino la necrosis hipofisaria que se produce en una parturienta que ha tenido un sangrado, una hemorragia masiva que la lleva pues a tener una isquemia de la hipófisis. Pero hay otras causas como por ejemplo en la diabetes, por ejemplo en la hemocromatosis. Actualmente ya no vemos pero años atrás se veían, por ejemplo, muchas, eh, muchas alteraciones, como por ejemplo los tuberculomas, los sifilomas o en general lesiones tipo granulomatosa que hacía efecto de volumen y dañaba la hipófisis. También puede haber una alteración autoinmune de la hipofisitis linfocitaria, poco frecuente, pero la vemos. La silla turca vacía, como ya dije, alteraciones metabólicas, lo que sea iatrogénico como la cirugía, la radiación, los traumatismos y idiopáticas cuando no encontramos la causa. Esta es una representación del síndrome de Sheehan, que no es sino un panhipopituitarismo. Se le llama Sheehan específicamente a este tipo de panhipopituitarismo. Mujer embarazada, fisiológicamente durante el embarazo crece la glándula hipofisaria. Eso es normal. Si se produce un parto donde hay un sangrado masivo, esto lleva a isquemia de la hipófisis. Esta se necrosa y se produce un panhipopituitarismo, pero que yo no lo veo inicialmente, lo voy a ir viendo paulatinamente. En un primer momento, después del parto y después que ha sucedido esta hemorragia masiva, o personas que tienen trastornos de coagulación también están en esta situación de parto y tienen ese sangrado, lo primero que yo voy a ver es la galáctea. Es decir, no hay prolactina y por lo tanto no se produce leche. ¿Cómo determino eso? Simplemente historia clínica. Señora, después del parto usted le dio de lactar a su bebé. Sí, intenté, pero no salía la leche. Haga láctea. Posteriormente, voy a observar que esa mujer no recupera su menstruación. Tenemos hipogonadismo hipogonadotópico. Les había dicho que para que yo vea la carencia hormonal, tiene que por lo menos estar comprometida el 75% de las células que producen esa hormona. Pasa el tiempo y vamos a tener hipotiroidismo.
La mujer tiene síntomas sugestivos como mucho frío, caída de cabello, estreñimiento, lentitud, sueño, etcétera. Le mido hormonas tiroideas T4, T3 bajas. Le mido el TSH bajo. Hipotiroidismo dependiente muy probablemente de el daño de la TSH. Y finalmente, la falla de la suprarrenal. La falla de la suprarrenal se manifiesta al final con un hipocortisolismo. Recuerden que la corteza suprarrenal produce cortisol, mineralocorticoides y hormonas de tipo sexual. La, la hipófisis está conectada o hace su feedback básicamente con la corteza y básicamente con los glucocorticoides. Los mineralocorticoides se regulan más por el sistema renina-angiotensina, no están dependientes de este eje. Entonces, lo que yo voy a observar clínicamente es un hipocortisolismo. Esa es la forma como habitualmente se van manifestando las carencias hormonales. A veces puede haber otra forma de manifestarse. Como esta mujer es adulta, yo ya no veo la deficiencia de hormona de crecimiento en términos de talla, pero puedo encontrar hipoglicemia, puedo encontrar obesidad abdominal, cansancio, etcétera. Eh, es importante el antecedente, es importante el diagnóstico y yo lo que tengo es que hacer los reemplazos hormonales. ¿Tengo que reemplazar prolactina? No, porque la prolactina me sirve básicamente para la lactancia. Puedo reemplazar las hormonas sexuales. No voy a reemplazar FSH, LH. Como estoy hablando de una mujer, le voy a reemplazar estrógenos y progesterona. Para la tiroides le voy a reemplazar con levotiroxina y para la corteza suprarrenal voy a reemplazar con hidrocortisona. Ojo, y es muy importante este concepto. El síndrome de Sheehan, para que me dé el panhipopituitarismo, más o menos pasan de 10 a 15 años, pero yo empiezo viendo la galáctea, que no hay recuperación de los ciclos, etcétera. Cuando yo llego al hipotiroidismo, yo tengo que tener la certeza de cómo está la producción de cortisol. Jamás reemplazo hormona tiroidea si yo no estoy segura que la producción de cortisol es normal. ¿Por qué motivo? Si yo pongo a esta mujer en normalidad tiroidea, cuando ella esté en normalidad tiroidea, si su corteza suprarrenal no me está produciendo cortisol normal, se va a desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, yo hago bien mi diagnóstico y primero reemplazo cortisol y luego reemplazo hormona tiroidea. Y eso es lo mismo simplemente para denotar que en el parto ha habido una hemorragia muy copiosa, shock, isquemia por la pérdida masiva de sangre y las células se van dañando progresivamente y cuando ya se ha perdido el 75% de cada una de esos tipos de célula, vemos pues el cuadro clínico. Las células más sensibles son la prolactina, la hormona de crecimiento que no me da una clínica inmediata porque estamos frente a un adulto, luego ya las gonadotrophinas y finalmente lo último que se daña es las células corticotropas productoras de ACTH. Cuadro clínico completo no es inmediato, 10 a 15 años. Entonces, esa es una causa típica de un panhipopituitarismo. Dependiendo del daño que me está ocasionando en la hipófisis, sea un tumor, sea un granuloma, sea una sección o radiación, etcétera, vamos a tener las diferentes deficiencias que se van a manifestar cuando ya se ha comprometido el 75% de las células. Obviamente, cuando la masa es grande, comprime esas células normales y estas ya no se producen. Otra causa que puede llevarnos a hipopituitarismo es la falta de comunicación de
el hipotálamo con la hipófisis. Y eso se da muchas veces porque se secciona el tallo, sea por traumatismos, sea por cirugías, sea por la presencia de tumores que me están bloqueando la conexión hipotálamo-hipófisis. Esto me van a dar cuadros también de deficiencias y yo lo voy a demostrar o determinar cuando coloco o administro el factor hipotalámico y encuentro un incremento en la respuesta de la hormona hipofisaria. ¿Tiene importancia que llegue al diagnóstico etiopatogénico? Sí, porque muchas veces hay otras alteraciones que yo debo diagnosticar. Al final, yo reemplazo con la hormona final del eje. Reemplazo con corticoide, que es lo que se produce en la suprarrenal. Reemplazo con levotiroxina, que es lo que se produce en la tiroides. Reemplazo con estrógeno o con testosterona, que es lo que se produce en la gónada, independientemente que la falla sea del hipotálamo, la hipófisis o la glándula final. Entonces, el cuadro clínico va a depender mucho de la extensión de la lesión, de cuántas hormonas están comprometidas, de la edad del paciente y la rapidez con que se instaura. Y para ello, nosotros ya conocemos los cuadros clínicos de deficiencia. Tengo deficiencia de tiroteofina, que me va a dar un cuadro característico de hipotiroidismo. ¿Cuál es la única posible diferencia entre un hipotiroidismo dependiente de la tiroides versus uno que es de la hipófisis o el hipotálamo? En el hipotiroidismo dependiente de la tiroides, muchas veces vamos a tener bocio. En cambio, cuando la deficiencia es hipotalámica o hipofisaria, no hay bocio. Recuerden que el bocio lo da el aumento del TSH. El TSH es un factor que favorece el crecimiento de la glándula tiroides. En el hipotiroidismo dependiente de la deficiencia de TRH o TSH, no va a haber bocio. Esa es la diferencia con el hipotiroidismo dependiente de la tiroides. Voy a tener manifestaciones de hormona de crecimiento, que si estoy frente a un niño, talla corta, básicamente, y si estoy frente a un adulto, hay fatiga, dinamia, labilidad emocional, alteraciones del sueño, alteraciones del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, etcétera. Deficiencia del ACTH me va a llevar a un hipocortisolismo y acá también voy a encontrar una diferencia. Cuando nosotros tenemos deficiencia de cortisol dependiente directamente de la suprarrenal, le llamo enfermedad de Addison. En esa enfermedad de Addison lo que me falla es la corteza suprarrenal. Entonces sigue el feedback y va a aumentar la ACTH y conjuntamente con la ACTH aumenta la melanoestimulante. Entonces en el Addison yo tengo una persona pigmentada con esas manchas oscuras en zonas de pliegues, de cicatrices, etcétera. En cambio, en la deficiencia directa de ACTH o del factor liberador hipotalámico, no tengo pigmentación, porque al no tener ACTH, recuerden que el ACTH se forma como una macromolécula que es la propiomilanocortina, y esta propiomilanocortina se fracciona en la melanoestimulante, que que pigmenta. En el caso del hipopituitarismo, no voy a tener ACTH, por lo tanto no hay melanoestimulante y por lo tanto no tengo esa pigmentación. Eso es lo que diferencia el nivel de lesión, pero después el resto del cuadro es parecido: hipotensión, astenia, dinamia, hipoglicemia, pérdida de peso, tendencia a la diarrea, dolor abdominal, etcétera. La deficiencia de prolactina solo la detecto en situación de posparto. La deficiencia de gonadotropinas me va a dar hipogonadismos, que es diferente si la persona no ha tenido pubertad que la que ya tuvo. Si la persona no ha tenido pubertad, va a tener un infantilismo sexual. Si la persona ya tuvo pubertad, va a tener involución de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, yo cuando tengo un cuadro de hipopituitarismo, tengo que tener la sospecha clínica. He visto clínica sugestiva de hipotiroidismo, de deficiencia de hormona de crecimiento, de deficiencia de gonadotropina, de deficiencia de corticotropina. Entonces, sospecho el cuadro clínico.
hago las mediciones hormonales y detecto si esa deficiencia hormonal que estoy encontrando se acompaña de la deficiencia de la hormona hipofisaria. Si encuentro deficiencia de la hormona hipofisaria, me voy a tratar de determinar a través de test, administrando los factores hipotalámicos, si la deficiencia es realmente de la hipófisis o es del hipotálamo. Confirmo mi diagnóstico y finalmente reemplazo con la hormona final del eje. El cuadro clínico va a ser variado dependiendo de cuántas hormonas estén afectadas, pero por ejemplo acá estamos viendo la pérdida del vello axilar, la involución de las mamas, la involución del tamaño de los genitales, las fases características del hipotiroidismo, piel seca, hipotensión, etcétera. Una vez que hemos demostrado qué hormonas están afectadas, vamos a ver cuántas hormonas están comprometidas y si la falla es dependiente de la glándula final o es dependiente de la hipotálamo hipófisis. Puedo también diferenciar si hay una falla pluriglandular que puede ser autoinmune y una vez que ya tenemos bien claro cuántas hormonas están siendo carentes, vamos a reemplazar. Entonces, la deficiencia del ACTH me da lo que se llama la insuficiencia suprarrenal secundaria, que se diferencia de la primaria básicamente porque acá no hay pigmentación. El reemplazo siempre será mejor con la hidrocortisona, que generalmente es 20, la dosis es 20 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. El déficit de TSH es semejante al hipotiroidismo, excepto que cuando hay déficit de TSH o TRH no tengo bocio. El reemplazo es con la levotiroxina, empiezo con 100 microgramos en el adulto y voy titulando mi dosis. El déficit de gonadotropinas, depende de la edad. Si no ha tenido pubertad, tengo que inducir los caracteres, la presencia de caracteres sexuales secundarios. Si ya es un adulto que tuvo pubertad, voy a dar el reemplazo hormonal para evitar las consecuencias que me puede dar un hipogonadismo temprano. Por ejemplo, la falta de estrógenos en una mujer de 30 años le va a favorecer a más temprana edad osteoporosis, fracturas patológicas, problemas metabólicos, etcétera. Por eso suplemento. Entonces, de ser mujer, voy a dar estrógenos con progesterona. Yo busco en una mujer adulta darle reemplazo hormonal para que menstrue, o sea, y produzco crecimiento del endometrio y por deprivación se produce la menstruación. ¿Hasta cuándo le doy? Hasta cuando normalmente es la menopausia. La menopausia en promedio se da alrededor de los 50 años. Y en el varón aplico testosterona. Eh, la testosterona en el varón la aplicamos en ampolla, es lo que tenemos en nuestro medio, una ampolla completa cada 2 o 4 semanas. Voy titulando la dosis. Al principio uso hormonas para estimular los caracteres sexuales secundarios si no hubo pubertad. Si no, si ya hubo pubertad, le doy la dosis de reemplazo tal cual corresponde. Entonces, recordemos que independientemente qué producto me está faltando, yo reemplazo con el producto terminal del eje. En la, en la pubertad se produce básicamente el desarrollo de la gónada con la producción de hormonas sexuales, pero conjuntamente con esta presencia de hormonas sexuales se produce un pico de crecimiento, porque las hormonas sexuales potencian a la hormona de crecimiento y se produce lo que se llama el estirón puberal. Si, por ejemplo, la persona en mención tiene deficiencias de gonadotrofinas y deficiencia de hormona de crecimiento, va a estar con una talla corta. Yo la diagnostico y si esa persona tiene cartílagos abiertos, yo tengo la chance de administrarle hormona de crecimiento. Entonces, el hipogonadismo, yo lo diagnostico
y reemplazó las hormonas de estrógenos y progesterona en la mujer, testosterona en el varón, ¿no? La pubertad se presenta más o menos, inicia a los 11 años en la mujercita y a los 13 años en el varón. Estoy hablando del promedio. Cuando la persona, por ejemplo, ya es adulta y desea fertilidad, hay métodos para estimular la ovulación en la mujer o la espermogénesis en el varón. No es fácil, pero existen reemplazos que podemos ir haciendo en formas secuenciales para favorecer la producción del gameto. La deficiencia de prolactina no se reemplaza, y la deficiencia de hormona de crecimiento, si por ejemplo yo estoy en talla baja y tengo cartílagos de crecimiento abiertos, doy hormona de crecimiento para obtener crecimiento. ¿Puedo dar hormona de crecimiento en el adulto? Sí, pero ya no es para crecer, es para la parte metabólica. Para crecer, la dosis es más alta que el reemplazo para la parte metabólica. La deficiencia de hormona de crecimiento se puede presentar en el recién nacido. Por ejemplo, esos niñitos que les decía que nacen con falla de una sola producción hormonal, que es genético. Una deficiencia aislada de hormona de crecimiento se va a presentar a edad temprana y la puedo sospechar porque ese recién nacido nace con hipoglicemia, nace con micropene. Eso me debe hacer sospechar que ese niñito tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Cuando la deficiencia se encuentra en niñitos más grandes, voy a ver una alteración en la velocidad de crecimiento, por ende, una talla más baja de lo que le corresponde para su edad. Y en adultos, básicamente, cansancio, la habilidad emocional, disminuye la masa muscular y aumenta la masa grasa, aumenta el riesgo cardiovascular, cansancio, sueño, falta de energía. Entonces, yo reemplazo hormona y crecimiento en estos dos grupos para que crezcan y en el adulto puedo reemplazar hormona de crecimiento para la parte metabólica. La dosis se da por kilo de peso, es mucho más alta en estos grupos porque es para que crezcan que en el adulto que es para la parte metabólica. ¿Toda talla baja es déficit de hormona de crecimiento? No. Pero cuando yo veo a un chico con talla baja, tengo que hacerle todo su estudio y si yo determino en medio del estudio que es una talla baja por deficiencia de hormona de crecimiento, obviamente busco si no hay deficiencia de otras hormonas hipofisarias. Si es exclusiva la deficiencia de hormona de crecimiento, ya hice mi diagnóstico y le reemplazo con la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo importante a determinar cuando estamos queriendo reemplazar hormona de crecimiento, la edad ósea? Comparen ustedes esta edad ósea, que es de mucho menos edad, con esta de acá, que ya tiene más edad. Sin embargo, todavía estamos viendo cartílagos de crecimiento. Cuando todo está selladito, fíjense este huesito en esta parte de la unión de la diáfisis con epífisis, ya está cerradito acá. Acá todavía tenemos apertura. En líneas generales, si yo tengo cartílagos de crecimiento o tengo una edad ósea mucho menor que la edad cronológica que tiene mi paciente y tiene talla baja por deficiencia de hormona de crecimiento, ese paciente se va a beneficiar con hormona de crecimiento para crecer. Entonces hago todo mi estudio para ver la talla baja. Una vez que demuestro, determino darle su hormona de crecimiento. Que la silla turca vacía es una causa por la cual podemos encontrar algunas alteraciones de la producción de hormonas hipofisarias. Realmente es una herniación supracelular por falla del diafragma celular. Eso hace que el líquido cefalorraquídeo se protuya hacia la hipófisis y pueda comprimir. Esto se ve con más frecuencia en mujeres, sobre todo obesas. Ellas se quejan de cefalea, tienen el antecedente de haber sido multíparas e hipertensas. Rara vez esto comprime quiasma óptico, por lo tanto no se suele ver problemas visuales y esa insuficiencia del diafragma celular lleva a presionar a nivel del contenido
de lo que está en la silla, es decir, la hipófisis, ¿no? Y si esa compresión es muy marcada de largo plazo, puede dañar. A veces en esta patología se puede encontrar aumento de la prolactina. Recuerden que la prolactina se controla por inhibición. Si tengo bloqueo de la conexión hipotálamo-hipófisis, no me está pasando el PIF, que es la dopamina, y se me eleva la prolactina. También a veces se asocia esta presencia de silla turca vacía con la presencia de un microadenoma secretor. Generalmente esto es diagnóstico por imagen, se ve una silla aumentada de tamaño, se ve líquido cefalorraquídeo en la silla turca y se ve un aumento simétrico del tamaño de las apófisis clinoides. Y a la tomografía se ve una densidad homogénea semejante a la densidad del agua, porque hay presencia de líquido cefalorraquídeo que está comprimiendo. Entonces, eso puede llevar a una alteración de la hipófisis con atrofia, sobre todo el adenohipófisis, por ese líquido que está comprimiendo. Las imágenes son las que nos confirman la sospecha clínica. Generalmente no llegan a cuadros severos de deficiencias hormonales, pero es un diagnóstico que hay que tener en cuenta. Y aquí estamos viendo una paciente 43 años con una silla aumentada en sus diámetros por la presencia pues de ese líquido cefalorraquídeo que está presionando la hipófisis. El diagnóstico, vuelvo a repetir, se sospecha, pero se confirma con estudios de imágenes. Y lo último que quiero mencionar es el hipopituitarismo postraumático, que está mal diagnosticado. Tenemos estadísticas que no se ajustan a la realidad porque hay subregistros. Este hipopituitarismo postraumático sabemos pues que es secundario a un TEC. El TEC es la principal causa de muerte y discapacidad de adultos jóvenes. Se presenta en 200 por cada 100.000 habitantes, de lejos es más frecuente en varones y jóvenes sobre todo, ¿no? Porque son más imprudentes. Son causas frecuentes de accidentes de tránsito y pueden dejar un hipopituitarismo post-TEC. Pero el problema es que hay un subregistro, por eso que no tenemos una data muy precisa de cuántos de estos pacientes que han tenido TEC y sobreviven quedan con hipopituitarismo. Hay estudios de poblaciones y cuando una persona tiene un TEC en cualquier grado, hay una fase aguda, hay una fase subaguda y hay una fase crónica. En la fase aguda tenemos pues que el traumatismo en ese momento puede haber causado inmediatamente daño a nivel de hipófisis, además del daño en general que puede producir en cualquier parte de la masa encefálica, ¿no? En la fase aguda generalmente caracteriza pues el edema cerebral que puede de alguna manera afectar a nivel de hipófisis. Puede haber sangrado que lleva isquemia de la hipófisis, puede haber edema que comprime. Esto es en la fase aguda. En la fase subaguda ya podemos ver más daño ocasionado por las secuelas de ese TEC. Y finalmente lo que nos interesa ver es un poquito más adelante cómo está la función o la producción de nuestras hormonas hipotálamo hipofisarias. Generalmente en la fase crónica, ya en los pacientes que tienen más de 6 meses de antecedente, podemos quedar con un hipopituitarismo o con un panhipopituitarismo dependiendo de la severidad de ese traumatismo. Lo cierto es que cuando tenemos los traumatismos encefalocraneanos, se puede afectar cualquiera de nuestras células hipofisarias productoras de hormonas y obviamente vamos a verlo manifestado en la deficiencia del eje, tanto de la hormona hipofisaria como el producto de la glándula que ésta estimula. El hipopituitarismo postraumático fue reportado por primera vez en el año 18, o sea, hace más de 100 años, en un paciente que tuvo una fractura de base de cráneo. Se dice que Napoleón Bonaparte tuvo muchos traumatismos, pero uno de ellos muy importante, tuvo un TEC con compromiso de conciencia al caer de un coche en movimiento. Se piensa pues que los cambios
que se observaron en esta persona corresponden a la presencia de un hipopituitarismo. Esto fue descrito en 1809 y se observó pues cambios en Napoleón Bonaparte como obesidad, movimientos más lentos, menor carácter, etcétera. Fíjense ustedes, esta es la imagen de él cuando era más joven y sin la patología y vean el cambio en la distribución corporal de la grasa. Ya tenemos una estructura corporal totalmente diferente que nos hace suponer que este señor tuvo un hipopituitarismo y dentro de ese hipopituitarismo muy probablemente hipogonadismo, hipogonadotrópico, hipotiroidismo secundario a la deficiencia de TSH. Entonces, ante un TEC vamos a tener una fase aguda en la cual en un primer momento podemos tener alteraciones del sodio. Esta disnatremia puede ser una hiponatremia o hipernatremia, dependiente tanto de hormonas como la hormona antidiurética, la hormona tiroidea. Esto generalmente es transitorio y lo que tenemos que definir es cómo está nuestro cortisol. En el TEC moderado, una vez que ya estamos en la fase crónica, que se ha salido del estado agudo, hay que determinar cómo está quedando la producción de cortisol y la respuesta al estímulo de ACTH en términos de evaluación de cortisol, ver cómo está el eje tiroideo, la prolactina, la IGF-1 que nos evalúa la hormona de crecimiento, las gonadotrofinas con sus hormonas sexuales y con esto vamos a poder definir si ese paciente que tuvo un TEC moderado grave nos está quedando con un hipopituitarismo. De diagnosticar el hipopituitarismo tenemos que reemplazar la hormona que está deficiente. Y finalmente el hipotiroidismo, el hipopituitarismo congénito es un conjunto de alteraciones que se van a presentar en etapa embrionaria. Estos productos que tienen hipopituitarismos de presentación muy temprana van a tener clínica de hipocrecimiento como consecuencia de la deficiencia de hormona de crecimiento, hipotiroidismo por falta de la producción final de la T4, T3, falta de presencia de pubertad por falta de gonadotrofinas que llevan al desarrollo de las hormonas de la gónada. Tienen una respuesta inadecuada al estrés por falta del cortisol y pueden tener asociaciones de fallas de la línea media. Tiene baja prevalencia, son enfermedades infrecuentes, pero hay que sospecharlas. Generalmente se acompañan de aplasia o hipoplasia de la hipófisis, que la podemos ver en estudios por imágenes. En otras ocasiones hay sección del tallo, silla turca vacía, neurohipófisis ectópica, entre otras, ¿no? En ellos vamos a encontrar una falta de crecimiento armónico y eso está dado por el déficit de hormona de crecimiento, pero muchas veces encontramos lo que habíamos mencionado, el micropene e hipoglicemia. Pueden haber falta de más de una de las hormonas que las vamos a ir detectando de acuerdo pues a la edad del paciente. El hipopituitarismo congénito, entonces hay que diagnosticarlo. A veces se presenta como formas monogénicas causadas por mutaciones de algunos de los genes que van a intervenir en la diferenciación sexual perdón, diferenciación celular de la hipófisis para la producción de alguna de las hormonas. Y al final lo que tenemos que hacer es reemplazar. Siempre va a haber una historia clínica que nos sugiere, que nos alerta. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos, para el caso del hipotiroidismo, por ejemplo, tenemos cuadro sugestivo en algunos neonatos, como por ejemplo la piel marmórea, el llanto grueso, la debilidad al succionar para la lactancia, la presencia de ictericia prolongada, la expulsión del meconio tardío. Pero lamentablemente el hipotiroidismo congénito no siempre tiene cuadro clínico, por eso uno tiene que hacer tamizaje con el TSH.
pero lamentablemente si fuera parte de un hipopituitarismo, no nos saldría el diagnóstico midiendo el TSH, nos saldría un TSH bajo y no nos llamaría la atención. Entonces lo que nos va a dar la alerta va a ser el cuadro clínico que se va a ir presentando en la medida que ese niño va aumentando en edad, ¿no? Eh, el micropene es una manifestación de deficiencia de hormona de crecimiento junto con la hipoglucemia. Y acá vemos un niñito con deficiencia de hormona de crecimiento. Fíjense su abdomen tan prominente, su facies de querubín o de muñeca, genitales, esta es la microgenitosomía que se ve en los niños que nacen con deficiencia de hormona de crecimiento y muchas veces alteraciones centrales. Tenemos la sospecha clínica, vamos haciendo el seguimiento de la velocidad de crecimiento, las curvas de talla y peso, y vamos a determinar la deficiencia de hormona de crecimiento, y obviamente tenemos que reemplazar porque si no ese niño no va a crecer. Bien, esta es la última diapositiva que tenía para presentarles. Si tuvieran alguna pregunta, ¿me escuchan? Sí, doctora, todo claro. Ya. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, este tema es relativamente sencillo porque ustedes ya han visto en la teoría las patologías hormonales por deficiencia, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, si no tienen preguntas, les agradezco su participación. Lamento haberlos incomodado y haber tenido que reprogramar la clase, pero la tecnología a veces es ajena a uno, ¿no? Que tengan bonita noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego.